Qué bendición que podamos adorar al Señor. Los niños que no han salido pueden salir a escuela dominical. Yo creo que ya la mayoría ya salieron. Pero los que no pueden salir a escuela dominical ahora, qué bendición que podamos adorar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos de poder adorar el nombre del Señor? Es una bendición que podamos estar en su casa, que podamos adorar el nombre del Señor con gozo, con alegría. No hay mejor lugar, como cantamos al principio, para poder estar, sino en la presencia del Señor. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para adorar el nombre del Señor. Y es una bendición poder en esta mañana adorar juntos el nombre del Señor. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Alguien más que nos dice bienvenidos? Es una bendición que estén con nosotros. Nos gozamos de poder estar, tenerles entre nosotros hoy. Amén. Sean bienvenidos a esta congregación que tenemos aquí. Si son de aquí cerca, los que son de aquí cerca, que sepan que esta es vuestra casa. Cuando quieran venir, son bienvenidos. Amén. Los que nos visitan quizás por una oportunidad, también bienvenidos, y es una bendición que estén con nosotros. Como ven, hoy no está nuestro pastor, no está Pedro David ni su esposa, está Ariel con nosotros. Él sí se ha quedado aquí comprometido con nosotros. No es que nuestro pastor no esté comprometido con nosotros, sino que hoy le tocaba estar en Madrid. Amén. Hoy le tocaba estar en Madrid, pero él está con nosotros aquí presente también, adorando al Señor cada domingo, pero hay algunos domingos que les tocará ir a Madrid, si no me equivoco. Así que hoy me toca la responsabilidad a mí de compartir la palabra del Señor. Y antes de eso yo quiero que oremos, amén. Así como están sentaditos, quiero que inclinemos nuestros rostros y oremos un momentito. Señor, aquí estamos. Es un privilegio, es un honor poder compartir tu palabra, pero también es una responsabilidad. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me des el favor y la gracia que necesito para poder compartir lo que has puesto en mi corazón estos días. Que lo pueda compartir tal y como tú me lo estás hablando a mí, Señor. Que no hable más de lo que estás poniendo en mi corazón, pero tampoco que no hable menos. Y yo te pido que tu palabra, que es viva y que es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, pueda penetrar hoy en nuestros corazones. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces los pensamientos por los que cada uno ha venido. Espíritu Santo, que podamos salir de este lugar con algo en nuestro corazón que tú nos hayas hablado. En el nombre precioso de Jesús, y que la palabra que tú nos hables germine en nuestros corazones y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías. Recuerden que el pastor empezó la semana pasada el capítulo 1 del libro de Nehemías. Y quiero que leamos Nehemías capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el capítulo 2 primero y el versículo 1 del capítulo 2. Es algo muy importante que tenemos que leer. El capítulo 2 y el versículo 1. Vamos a empezar a intentar ir tocando los versículos más importantes que creo que el Señor podía hablarme a mí. Todos son importantes, pero es imposible tocar los 20 con detalles. Así es que vamos a intentar tocar lo que el Señor puso en mi corazón. Quiero que lean conmigo el versículo 1 que dice: sucedió en el mes de ¿qué? ¿Mes de qué? A ver si están conmigo. ¿Mes de qué? Vale, el mes de Nisan. ¿Alguien sabe el mes de Nisan qué mes es en nuestros meses? ¿Nadie? Abril, ¿vale? El mes de Nisan es el mes de abril en nuestros meses. Ponga atención a eso. Dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Atarjerje, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, ¿vale?
quiero que tengamos presente primero el mes de Nisan. El capítulo 2 empieza en el mes de abril. Pero vamos a ver que el capítulo 1, en el versículo 1, Nehemías 1:1, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. Quisleu es el mes de diciembre. ¿Vale? Entonces, encontramos que el capítulo 1 empieza en diciembre y el capítulo 2 empieza en abril del mismo año. Por ende, han pasado aproximadamente 4 meses. ¿Vale? De diciembre a abril, 4 meses han pasado. Cuando Nehemías recibe la palabra, ¿cuál fue la palabra que Nehemías recibió? Recuerden qué fue lo que preguntó en el capítulo 1. Él preguntó en el capítulo 1, en el versículo 3, Nehemías 1:3. Él preguntó por la situación en la que se encontraba Jerusalén y los judíos que habían regresado del cautiverio. Él preguntó por eso y dice, y me dijeron, el remanente y los que quedan de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El capítulo 1 vimos que Nehemías se identificó con la condición de su pueblo. El pastor nos habló cómo Nehemías se identificó con la situación, cómo Nehemías tuvo un corazón compasivo y se identificó por esta situación. Y una de las formas en que Nehemías empezó a identificarse es que oró y ayunó. Oró y ayunó. Y según lo que estamos viendo en el capítulo 1 y el versículo 1, el capítulo 2 y el versículo 1, es que Nehemías ayunó durante 4 meses. Estuvo orando y ayunando, buscando al Señor durante 4 meses. Es importante esto porque Nehemías nos va a enseñar 2 principios muy importantes que cualquier cristiano, que cualquier líder, que cualquier congregación necesita tener muy presente en sus vidas. El primer principio que Nehemías tenía muy claro era que ante una situación difícil, ante una situación adversa, lo primero que hay que hacer es orar. Amén. Ante una situación difícil, ante una situación adversa, lo primero que hay que hacer es orar. Nehemías se dio cuenta de la situación que vivía su pueblo y la ciudad de su Dios y la ciudad de sus padres, y Nehemías lo que hizo fue orar. Buscó al Señor en ayuno y en oración. Se humilló delante del Señor. Nos lo explicó bien nuestro pastor en el capítulo 1. El versículo del capítulo 1, versículo 11 dice, mire cómo Nehemías se involucró en la necesidad del pueblo y cómo buscó al Señor. Dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey. Nehemías se empezó a orar y empezó a borbandear el trono del Señor con oraciones. Y una de las oraciones que podemos ver es que él ya estaba pensando en cómo iba a actuar ante esta situación. Nehemías estaba pidiendo gracia ante el Señor hacia el rey Atajerjes. Dios le estaba guiando a hacer algo a Nehemías. Entonces dijimos, en el capítulo 1 y 2 Nehemías podemos ver una mezcla y un equilibrio perfecto. Y de estos 2 principios quiero hablar. Hay una mezcla y un equilibrio perfecto entre orar y actuar. Amén. Hay una mezcla perfecta. Mire, la oración tiene que ir siempre acompañada de acción. No podemos orar y no hacer nada. Tenemos que orar
y hacer algo. Y nos vamos a dar cuenta que estos 4 meses, Nehemías no solamente oró, no solamente ayunó y buscó al Señor, sino que mientras oraba, Nehemías accionaba. Estaba accionando. Estos principios son inseparables. A veces la gente tiende en querer separar estos principios, pero son inseparables. Orar y accionar son principios inseparables. Es como creer y hacer. Creer y hacer son principios inseparables. Si yo creo, tengo que hacer algo. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es muerta. Si yo creo, yo tengo que hacer algo. Si yo tengo una situación, si yo tengo un problema, ante ese problema yo oro, pero luego tengo que accionar ante ese problema. Y Nehemías nos va a enseñar en este capítulo 2 esos principios tan importantes e inseparables. En una iglesia es como avivamiento y reforma. Necesitamos una iglesia avivada. Necesitamos una iglesia que busque al Señor. Necesitamos hombres y mujeres que busquen a Dios, que oren, que ayunen, que lean la palabra del Señor. Pero si esas cosas, si ayunar, si orar, si leer la palabra de Dios, no produce cambio en nuestras vidas, eso se llama fanatismo. ¿Entienden? Avivamiento tiene que ir acompañado con una reforma. Y las reformas son cambios. Son cambios. Si hay personas que oran, ayunan, vienen a la iglesia, se congregan, pero cuando salen en la iglesia tienen una vida distinta a la vida que muestran en la iglesia, eso es fanatismo. Eso es religiosidad. Y Nehemías nos va a enseñar que el avivamiento, la búsqueda de Dios, va producidas de una reforma, de cambios, de acción en la vida de las personas. Entonces, avivamiento y reforma son cosas que van juntas. Luego está el otro grupo de personas que no oran, que no ayunan, que no leen la palabra de Dios, que no buscan al Señor y todo lo quieren cambiar. Y todo lo planean, pero sin orar, sin buscar al Señor. Reforma sin avivamiento se llama legalismo. Legalismo. Entonces necesitamos un equilibrio entre avivamiento y reforma. Buscamos al Señor, pero esa búsqueda de Dios se refleja en nuestras vidas. Hay cambios. No podemos buscar al Señor y tratar mal a nuestras mujeres. No podemos buscar al Señor y ser malos empleados. No podemos buscar al Señor y ser malos patrones. No podemos buscar al Señor y ser malos siervos. Buscamos al Señor y eso produce un fruto en nuestras vidas. Avivamiento y reforma van juntos. Son inseparables. Es el equilibrio en una buena iglesia. Es el equilibrio en una buena congregación. Una congregación que oye la palabra y va y la practica. Aleluya. Amén. Pero si oye la palabra y no la practica, se convierte en un oidor olvidadizo. Y Santiago dice que es semejante al hombre que en un espejo se mira y ve su rostro, pero cuando se va se olvida. Entonces necesitamos avivamiento, con oídos que estén atentos a oír la palabra de Dios, pero corazones que estén abiertos a poner en práctica la palabra del Señor. Amén. Es lo mismo que el problema que hubo en la Reforma. Es el mismo problema también que tuvo ahí un pelín atravesado Martín Lutero. El problema de la fe y las obras. Yo no puedo decir que tengo fe si la fe no hace que yo obre para bien en mi vida.
Santiago dice lo siguiente, el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 20. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra, ¿qué es? Muerta. Y el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Necesitamos una iglesia de fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una iglesia que cree. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A orar, a actuar, a tener una iglesia de matrimonios sanos, a tener una iglesia de familia sana, a tener una iglesia que predica la palabra en medio de estos pueblos. Eso nos va a llevar a eso. Y Nehemías nos va a mostrar el equilibrio perfecto entre estas cosas, entre la fe y las obras, entre orar y accionar, entre avivamiento y reforma. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Están conmigo aún? Amén. Amén. Ahora, todo hombre y toda mujer de Dios, todo padre de familia, toda persona que anhela servir al Señor también, dice, todo hombre y toda mujer de Dios deberían recordar este principio. La oración es de primaria importancia, pero no la oración teórica. La oración es de primaria importancia, pero no la oración teórica. La oración que logra que se hagan las cosas es la que incluye la siguiente convicción. Los 4 meses de oración de Nehemías produjeron en su vida una convicción. Esta es la convicción. Yo estoy disponible, Señor. Yo estoy listo. Yo estoy dispuesto. ¿A quién vas a usar para esta situación? A mí. Porque yo estoy listo. Porque yo estoy dispuesto. La oración eficaz es la que produce esa disponibilidad en nuestras vidas. Corazones dispuestos. Yo estoy listo. ¿Cuántos oran? Amén. ¿Y cuántos están listos para que el Señor los use? En sus casas, en el ambiente donde nos movemos. Mire, ¿sabe que estábamos orando? Estamos orando para que el Señor nos dé gracia para hablar, para testificar del Señor. Estamos orando para que podamos alcanzar estos pueblos. El viernes iba para Toledo y cuando llegamos a Toledo, la persona que iba conmigo me dice, ¿me dejas fumarme un cigarrito? Sí, perdón. Y se fumó su cigarro y estábamos hablando ahí. Y mientras hablábamos, me dice, ahora que nos regresemos para Toledo, para Seseña, tenemos 45 minutos. Y necesito que me expliquen estos 45 minutos la diferencia entre creer en Dios y no creer. Entre ser cristiano y no ser. ¿Qué le parece? Y yo dije, aquí te quería. 45 minutos sin parar, poniéndole el plan de salvación en sus manos. Y luego le dije, te invito a la iglesia. Y me dijo, iré, pero no quiero cambiar de religión. Y yo le dije, no te estoy diciendo que cambies de religión, solo te digo que vengas y que escuches la palabra del Señor. Necesitamos que Dios abra puertas. Estamos orando, pero tenemos la expectativa que Dios está trabajando. Que Dios está abriendo puertas. Amén. Aleluya. Entonces encontramos estos dos principios básicos cuando oramos. Oramos y accionamos. Ahora Nehemías nos va a mostrar lo que él hizo. Volvemos al capítulo 2 de Nehemías, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, 4 meses después de que él empezó a orar, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Es importante entender que mientras Nehemías tenía el problema en su corazón, él estaba viviendo su vida normal. Él no se echó a morir, él no se desesperó,
él no se agobió. En la oración, el primer paso de la oración efectiva es que la oración efectiva nos hace esperar y confiar en el Señor. Este es el primer paso de la oración efectiva. La oración efectiva nos hace confiar y esperar en el Señor. Aleluya. Tenemos una situación difícil, tenemos un problema, estamos frente a una adversidad, estamos orando, estamos buscando al Señor. No tenemos por qué estar desesperados. Aleluya. No tenemos por qué estar agobiados, porque eso sería incredulidad. Mientras oramos, descansamos en el Señor y seguimos haciendo nuestra vida. Yo tengo situaciones que están pendientes, están en oraciones delante del Señor todos los días, pero no estoy en agobio, no estoy desesperado, estoy confiando. Y mire lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 15. La oración me hace esperar. La oración me hace descansar, que la situación está en las manos del Señor. Este es un principio importante. Yo oro y descanso en el Señor. ¿Por qué? Porque Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Escuche, en descanso y en reposo seréis salvos. Amén. Así dice el Señor, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Es importante entender esto. Yo oro y no me desespero. Yo oro y espero en el Señor. Yo oro y confío en el Señor. ¿Se acuerdan cuando Elías oró para que lloviese? ¿Se acuerdan? Oró, se arrodilló y le dijo a su siervo, ve a ver allá, sube al monte y mira, ¿qué ves? Y el siervo fue y dijo, no veo nada, no hay nada. Entonces, ¿qué hizo Elías? Chilló, gritó, corrió, se desesperó. No, volvió a postrarse de rodillas y dijo, yo sigo orando. Yo sigo orando. Ve otra vez. Y así lo hizo 7 veces. A la 7ª vez vio una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y dice, corre, corre porque viene la lluvia. Cuando oramos, aprendemos a confiar, aprendemos a descansar, a esperar que el Señor está bajo control de todas las cosas. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Qué bueno esto. Entonces vemos a Nehemías ahí, 4 meses de oración, y él seguía haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba orando por ese rey. Él sabía que el momento iba a llegar. Él sabía que Dios tenía en control todas las cosas y que el momento llegaría. A veces estamos orando por nuestros hijos, o por un problema en el matrimonio, o por un problema económico. Tranquilo, ora y descansa, que Dios tiene el control de todas las cosas. Ora que en quietud y reposo será nuestra salvación. Ora que en descanso y confianza será nuestra fortaleza, dice la Biblia. Amén. Y ahí está Nehemías orando, confiando que el Señor tenía el control de todas las cosas, pero no estaba pasivo. Porque la oración no es pasiva. La oración produce acción. Él estaba orando por el rey y estaba esperando una oportunidad. Esperando una oportunidad. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Nehemías sabía a quién iba a ir. Iban al rey, al corazón del rey. Pero él sabía también lo que dice Proverbios. Proverbios dice, como los repartimentos de las aguas
Así está el corazón del rey. ¿En las manos de quién? De Jehová. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclinará. Señor, es que yo estoy orando por este esposo mío que no cambia. Tranquilo. ¿Dónde está el corazón del rey? En manos de Dios. Él lo inclinará hacia donde Él quiere. Solo ora. Sigue orando, sigue trabajando, pero Dios obra. Y Nehemías sabía eso. Nehemías sabía eso. Ahora vamos a leer, es importante. El segundo principio de la oración, aparte de que la oración nos da confianza al esperar, es que la oración activa nuestra fe. La oración activa nuestra fe. Es imposible estar orando y vivir en incredulidad. La gente que ora normalmente es gente de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que cualquiera que pida, pida no dudando. Cuando oramos, se activa nuestra fe. Esos meses de oración llevaron a Nehemías a dar un paso valiente al demostrar su fe. Sabe que Nehemías estaba esperando la oportunidad y pasaron 4 meses que él no había hecho notar la tristeza que había en su corazón. Pero cuando llegó el momento preciso, cuando llegó la oportunidad, él demostró al rey la tristeza que había en su corazón. Mire lo que dice Nehemías capítulo 2, del versículo 2 al 4. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Me llama la atención que es sincero. Aunque estaba orando, aunque estaba dando un paso de fe, él reconoce que ante ese paso de fe tuvo un poco de temor ante la situación. ¿Por qué? Porque al Nehemías mostrar tristeza en su rostro delante del rey, Nehemías lo menos que le podía pasar era ir preso. Porque los reyes significaba que el rey llenaba de gozo a todos. Y nadie podía estar triste en la presencia del rey. Porque podía pensar el rey: esta persona está maquinando algo contra mí, no está de conforme con lo que yo estoy haciendo, está en contra de mí. Y eso podía hacer que la persona fuese muerta o lo llevaran a la cárcel. Y Nehemías sabía eso, pero aún así dio un paso de fe. Mostrar el rostro, mostrar la tristeza que tenía ante el rey. La fe, la oración es activa y la oración activa nuestra fe. Me llama la atención lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. Hebreos 11, 32 y 34. Mire qué hermoso esto. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerzas en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Aleluya! Esto es lo que hace la fe. Hombres y mujeres de fe hicieron todo esto. La pregunta es: ¿hacia dónde nos mueve nuestra fe ante las circunstancias? ¿Hacia dónde no te mueve tu fe? Piensa: ¿hacia dónde me mueve mi fe cuando estoy en problemas? ¿Hacia dónde me mueve mi fe?
Cuando yo oro al Señor, ¿qué está produciendo? La oración en mi fe me lleva a actuar, me lleva a confiar en el Señor. Porque Nehemías estaba dando un paso de fe ante el rey. El versículo 3 dice, Nehemías 2:3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Este era el problema. Luego yo al finalizar quiero hablar que era más que un problema físico. Aquí podemos ver un problema físico, una ciudad desierta, sus puertas consumidas por el fuego, pero era más que eso. Pero la respuesta que Nehemías da es: ¿cómo yo voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar triste si tengo esto en mi corazón? Está dando un acto de fe. ¿Cuál es la respuesta del rey? El versículo 4. Me dijo el rey, esto me encanta. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Esto me encanta. ¿Sabe por qué? ¿Por qué me encanta esto? Porque aquí la oración y la fe están dando fruto. Están dando un resultado. Yo no los veo a ustedes muy contentos. Cuando la oración y la fe dan un resultado, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? ¿Qué quieres que haga por ti? Ahí está la respuesta a la oración. Ahí está la respuesta del paso de fe de Nehemías. Entonces, dice Nehemías, oré al Dios de los cielos. Y tenemos el tercer paso que produjo la oración de Nehemías, esos meses de oración. La oración, hermanos, en nosotros aclara nuestra manera de ver las cosas. La oración nos da una visión clara de las cosas. La oración aclara nuestra visión de las situaciones. Y la visión nos da la habilidad de planear. La visión nos da la habilidad de ver las cosas antes que sucedan. Necesitamos gente que vea las cosas antes que sucedan. Por fe. Esto es la fe, ¿no? Aleluya. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué? La convicción de lo que no se ve. Aleluya. Los tiempos, los 4 meses de oración en la vida de Nehemías produjeron una visión clara de las cosas. Y esa visión clara, las cosas las vio claras. ¿Cómo se pueden solucionar las cosas? Y Nehemías dijo, las cosas se pueden solucionar con el favor del rey. ¿Y quién es la persona indicada para que esto suceda? Yo, porque estoy ahí. Entonces necesito la gracia de Dios. Y cuando el rey dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes qué dijo Nehemías? En este punto te quería. Amén. En este lugar te quería, en este momento te quería. Por este tiempo pasado orando 4 meses, por esta respuesta. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Nehemías ya tenía planeado todo. Aleluya. Lo que el rey iba a hacer a favor de Nehemías. Todo. Lea los versículos y se va a dar cuenta que Nehemías no solamente oró. Nehemías mientras oraba, miraba con los ojos de la fe y planeaba. Escribía, anotaba, porque miraba el milagro, miraba las cosas que iban a suceder y solo esperaba el momento y el favor de Dios. Si no, mire lo que dice el versículo 5. Versículo 5, y dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de él, delante de ti, envíame a dónde, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre. ¿Y qué cosa haré? La reedificaré. Y sigue el versículo. Entonces el rey le dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo.
A ver, ¿cómo Nehemías sabía cuánto tiempo iba a durar su viaje? Porque planeó. Porque no solamente oraba, planeaba mientras oraba. Porque mientras oraba recibía la visión. Porque la oración abre los ojos, da claridad, da visión. Necesitamos, mire, yo reconozco que esta es una cosa donde yo fallo un montón y soy muy malo. No sé por qué, pero yo no planeo más del día a día. Pero esto es malo. Necesitamos planear. Necesitamos tener una visión clara y ver más allá de las cosas. Necesitamos que Dios nos dé visiones claras. Quizás la situación en tu familia ahora no sea la indicada. No mires solamente esa situación. Mira a tus hijos con visión. Mira tu matrimonio con visión. Dile, Señor, dame la visión clara de mi matrimonio. Mira tu negocio con visión. Mira tu trabajo con visión. Mira la iglesia con visión. Como Dios la ve. Necesitamos ver lo que Dios ve. Y la oración abre, aclara nuestra visión. Y con una visión clara, Nehemías había planeado 4 meses orando, ayunando y planeando. Él sabía el tiempo que iba a durar su viaje. Y me llama la atención que Nehemías oró 4 meses. ¿Y saben cuántos días reconstruyó? 52 días. ¡Aleluya! En menos de la mitad del tiempo de lo que oró, logró alcanzar la obra que se había propuesto. Amén. ¿Por qué? Porque lo había planeado. Porque lo había planeado. Dice, además, si le place al rey que se me den cartas. Mira, Nehemías dijo, mira, es como que tú dices, yo voy a hacer un viaje a Sudamérica o no sé, a África o a Corea, a Australia, no sé a dónde vas a ir tú. El Señor te va a enviar. Y tú estás esperando una respuesta de Dios. Y tú sabes que necesitas pasaporte, visa, pasajes, muchas cosas. Tú sabes lo que necesitas y planeas tu viaje y escribes. Si alguien te dice, ¿cuánto necesitas para tu viaje? Tú ya sabes. Aleluya. Pero si tú no sabes y te preguntan, ¿cuánto necesitas para tu viaje? Espera, voy a buscar por internet cuánto valen los boletos. ¿Se imagina, Nehemías? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? No lo sé. No lo sé, me iré por fe. Me iré por fe. La fe no es ciega. La fe no es ir al azar. Hay gente que pensamos que la fe es ir al azar. No. La fe no es tirarnos al azar. La fe nos lleva a ver antes las cosas y poder planificarlas. Amén. Es lo que Nehemías mostró en estos pasajes. Y si usted lo sigue leyendo, se va a dar cuenta. Al final del versículo 8 dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Amén. Otra cosa que podemos ver aquí, si nosotros oramos, movemos la mano de Dios a nuestro favor. ¿Sabe qué me llama la atención de la iglesia primitiva? Dice que estaban orando en una casa y oraban de esta forma: Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra. Porque es nuestra responsabilidad hablar tu palabra. Danos de nuevo para hablar tu palabra. Y dice, y mientras nosotros hablamos tu palabra, dijeron, tú extiende tu mano y haz señales, milagros y prodigios. Aleluya. Casi nada, ¿no? Casi nada dijeron. Ellos oraron y dijeron, mientras nosotros hablamos, tú, Señor, extiende tu mano y haz señales, milagros y prodigios. Aleluya. Y Hechos dice que la mano del Señor hacía por medio de ellos señales, milagros y prodigios. Sí, Señor, aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor.
Entonces Nehemías en su oración también logró que la mano del Señor obrara a su favor. Movió la mano de Dios. Dios ya venía trabajando para la restauración del templo, para la restauración de Jerusalén, para la restauración de los muros. Y Nehemías movió la mano del Señor en esta obra a su favor. Eso necesitamos. Por eso oramos. Oremos, hermanos, y busquemos al Señor. Y miremos con visión y trabajemos hasta que podamos decir: la mano del Señor está sobre nosotros. Estamos seguros que está sobre nosotros. Está en medio de nosotros. La obra del Señor está creciendo. La obra del Señor está avanzando. Los matrimonios se están restaurando porque el Señor está en medio de nosotros y su mano está sobre nosotros. Aleluya. Amén. Ahora, Nehemías con ese gozo salió a su viaje a Jerusalén. Con ese gozo salió. Cuando llegó a Jerusalén estuvo 3 días sin hablar con nadie de lo que Dios estaba haciendo. Pero después de 3 días, estando en Jerusalén, Nehemías se dirigió a los judíos, a los sacerdotes, a los nobles y a los oficiales. Se dirigió al consejo del pueblo. Y en el capítulo 17, Nehemías se identificó con la necesidad del pueblo. Y Nehemías dijo: ustedes ven, miren lo que dice. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y les dijo: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Aleluya. Él se dirigió a todos los nobles, a los sacerdotes, a todo el pueblo, a la corte del pueblo se dirigió y les dijo: ¿ven la condición en que estamos? Él no dijo la condición en que están. Él dijo la condición en que estamos. Él se incluyó. Él dijo: levantémonos y edifiquemos. Yo voy a trabajar con ustedes. No levántense y edifiquen. No, levantémonos y edifiquemos. Yo voy a trabajar con ustedes. Pero me llama la atención una cosa que él dijo: para que no estemos más en oprobio. ¿Qué es la motivación que Nehemías usó para esta gente? Él no les riñó. No les dijo por vuestra culpa, no los culpó de la condición en la que estaban. No les chilló, no les gritó, no les amenazó. Ni les ofreció premios. No les ofreció premios para decirles: si ustedes trabajan, el que haga esto, el que construya primero, le vamos a dar tal heredad o tal posición. No ofreció premios, no ofreció galardones. La única motivación que Nehemías usó fue la siguiente: para que no estemos en oprobio. Ahora, ¿qué significa la palabra oprobio? Vergüenza. Vergüenza, deshonra. La palabra oprobio significa deshonra. La palabra oprobio significa vergüenza. Pero hay algo importante: deshonra y vergüenza pública. ¿Vale? Deshonra y vergüenza pública significa la palabra oprobio. Nehemías dijo: vamos a levantarnos a edificar para que no estemos más en vergüenza y en oprobio, en deshonra ante los ojos de todos los que nos ven. Y yo quiero ir terminando, pero quiero enfatizar esto y que quede muy claro en nosotros. Nehemías, cuando habló con el rey, dijo: ¿cómo no estar triste si la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Quiero decirles algo: Jerusalén era más
que la casa de los sepulcros de los padres de Nehemías era más que eso. Y estoy seguro que en el corazón de Nehemías y en sus pensamientos había más que esos motivos delante del rey. Jerusalén era algo más que eso. Jerusalén y el templo y los muros de Jerusalén eran símbolos de la fe judía. Eran símbolos de la fe que ellos procesaban. Eran símbolos de la fe que ellos creían. Si el templo estaba de pie, si la ciudad estaba edificada, si los muros estaban levantados, ellos no estaban en oprobio ni en vergüenza. Pero si el templo estaba destruido, si la ciudad quemada, asolada y los muros destruidos, ellos estaban en oprobio. ¿Por qué estaban en oprobio? Mire lo que dice Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Mire lo que era Jerusalén. Segunda de Crónicas 7. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. ¿Y qué dice? Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esto sucedió cuando inauguraron el templo, el primer templo de Salomón. La gloria chequina descendió sobre ese lugar. La gloria de Dios estaba en el templo. Y miren lo que dice el versículo 16 de este mismo capítulo 7. Dios le habla, le aparece a Salomón y le habla y le dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa. ¿Qué era el templo? Era algo santo. Dios lo santificó. Quiero que entiendan esto, porque esto es muy importante. Dios santificó el templo. El templo era la casa de Dios, dice. Para que dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dios había dicho, mis ojos y mi corazón están en esta casa, están en esta ciudad. Así que esta ciudad y esta casa no es solamente la casa de los sepulcros de tus padres. Esta casa y esta ciudad es la casa de Dios. ¿Entienden esto? Ahí habían pasado cosas gloriosas. Ahí habían pasado cosas maravillosas en esa casa, en ese templo y en esa ciudad. Habían pasado cosas gloriosas. Miren lo que dice el Salmo 87, versículo 1 al versículo 3. Salmo 87, versículo 1. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová. Escuche. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Amén. Esto era. Ahora entienden qué había en el corazón de Nehemías. ¿Por qué Nehemías quería reconstruir? Ardía un fuego en su corazón. Porque él sabía que si la ciudad y el templo no estaban reconstruidos, la gloria de Dios no estaba con ellos. Ellos estaban, los símbolos que representaban en todo lo que ellos creían estaban desiertos, estaban desolados. Era algo más que algo físico, era algo espiritual.
Había una pasión de volver a tener la gloria de Dios en la ciudad. Había una pasión de volver a adorar en medio de la ciudad. De volver a sentir que esa ciudad era la ciudad amada por Dios. Mas sin embargo, Nehemías dice, ahora estamos en deshonra. Ahora estamos en vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque Segunda de Crónicas en el capítulo 7 al final de los versículos dice, si ustedes se mantienen fieles, yo voy a habitar en esta casa. Pero si ustedes se apartan de mí, esta casa que es tan gloriosa os será dejada desierta. Y la gente que os verá, mirará esta casa y servirá de espanto. Servirá de espanto. Aquella casa, el Señor dijo, si ustedes se apartan, servirá de espanto. Y en esa condición estaban. En esa condición estaban. Estaban en oprobio. Estaban en vergüenza. Estaban, cuando la gente los miraba, decía, ¿por qué Dios ha hecho esto con esta gente? ¿Por qué han llegado a esta condición? Y Nehemías anima al pueblo y le dice, no estemos más en oprobio. Esta no es nuestra condición. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la ciudad santa de nuestro Dios. Dios prometió habitar, vivir en medio de nosotros. ¿Por qué estar desolados? ¿Por qué estar sin protección? ¿Por qué estar sin la gloria del Señor? Es más, mire, ya se había empezado la reconstrucción. Ya se había empezado en el primer viaje, bien nos dijo Pedro David, que el primer retorno de los judíos por medio de Zorobabel se edificó el templo. Y por medio de Esdras en el segundo viaje se restauró la adoración y la búsqueda de la palabra del Señor, se restauró la palabra del Señor. Pero sabe, no era suficiente. Mire lo que dice el libro de Ageos, capítulo 2, versículo 3. Mire cómo los judíos se sentían. Ageos 2:3. Aunque el templo estaba ya reformado, ya reconstruido. Mire cómo se sentían. Todavía se sentían en oprobio. ¿Por qué se sentían en oprobio? Mire lo que dice. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién ha quedado de vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Ustedes se imaginan los que estuvieron en la inauguración del templo? ¿Ustedes se imaginan los que fueron al culto cuando Salomón inauguró el templo? La experiencia de esta gente que vivieron cuando la gloria Shekinah de Dios descendió en el templo y los sacerdotes no pudieron ministrar. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso ha de haber sido impresionante. La gloria de Dios llenar aquella casa. Dios mismo diciéndole, yo amo esta ciudad y yo ante sus ojos santifico esta casa. Ustedes se imaginan aquellos que vivieron esa experiencia. Y dice que ahora esos que vivieron esa experiencia, cuando vieron la reconstrucción del nuevo templo, dice, pues ahora Zorobabel, versículo anterior por favor. ¿Quiénes han quedado entre vosotros que hayan visto esta casa en su gloria primero? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Vieron la casa y se daban cuenta que aunque estaba construida no había gloria. No había gloria, no había presencia de Dios. No era comparable con lo que habían vivido anteriormente. Y en cierta forma no menospreciaban a aquellos, sino que sentían dolor. Sentían tristeza. Esto era lo que había en su corazón, dolor, tristeza, porque ellos desearon vivir la primera gloria de la primera casa. No sé si me están entendiendo. Amén. Y dice el versículo siguiente, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad,
porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. Escuche, porque yo creo que esta promesa, esta palabra resonaba en los oídos de Nehemías a la hora de edificar. Esta palabra yo creo que Nehemías se las habló a ellos para motivarlos. Les dijo, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ustedes se imaginan a Nehemías diciéndole a la gente, la gloria postrera será mayor. Reconstruyamos, porque Dios ha prometido que la gloria será mayor, la gloria vendrá. Y para que venga la gloria, el templo tiene que estar reedificado, la ciudad tiene que estar reedificada, los muros tienen que estar reedificados, y nosotros nos volveremos a gozar con la gloria que Dios ha prometido, que será mayor que la primera. El deseado de todas las naciones vendrá otra vez a su casa. Esta era la motivación que había. Ahora hay gente que piensa, y la mayoría de judíos piensan que esta promesa nunca se cumplió. Pero San Juan 1, versículo 14 dice que aquel verbo de Dios se hizo carne y habitó en aquel templo que fue menospreciado. En aquel templo vino el Hijo de Dios. Todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos que Cristo en su primera visitación, ¿a dónde vino? A Jerusalén. ¿Dónde nació? En Belén. ¿Y qué Cristo hizo? Enseñó en su templo, predicó en su templo, oró en su templo, caminó por sus calles, sanó a los enfermos, enseñó en su sinagoga, resucitó a los muertos, estableció el reino de Dios. Cuando Él vino sobre esta tierra, en aquella casa, el reino de Dios fue establecido. Fue establecido cuando Él vino, el reino de Dios, la gloria Shekinah de Dios visitó no solo el templo, Jerusalén, sus calles, sus habitantes, Israel, sus ciudades vieron la gloria del Señor. La vieron. Esto fue como resultado de la fe de aquellos hombres que oraron y trabajaron para preparar la casa, los muros, para que fuese visitada por el Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué estamos hablando nosotros de reconstruir? ¿Por qué estamos hablando nosotros de edificar? Cuando Cristo en su primera venida vino y visitó, sucedió un milagro extraordinario. Ahí nació, ahí se estableció el reino de Dios sobre esta tierra. Y en la primera venida de Cristo nació la iglesia. En esa Jerusalén, en un día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y la iglesia nació con gloria. Escuche lo que digo. La iglesia nació con gloria. La iglesia nació en medio de milagros extraordinarios. La iglesia nació en medio de hombres humildes que amaron y creyeron en la palabra del Señor. Y la iglesia creció, y la iglesia se fortaleció, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el libro de los Hechos dice
que esos primeros cristianos inundaron el mundo entero con el Evangelio. Dice que pusieron de cabeza el mundo, lo inundaron con el Evangelio. Se movían por ciudades predicando, enseñando, sanando a la gente. La gente se convertía y aunque hubieron persecuciones, la iglesia se mantuvo firme. Y escuchen lo que voy a decir porque termino. Esta iglesia que nació con poder, que nació con milagros, ahora es la iglesia de lo mismo que habla el Salmo 87. Ahora la iglesia es la ciudad de Dios. Ahora la iglesia es la Jerusalén celestial. Ahora la iglesia es la Sión celestial. Ahora la iglesia nació, como dice el Salmo, cosas gloriosas se han dicho de ti. Ciudad de Dios. Piense cómo nació la iglesia. Si alguno de ustedes ha estudiado la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que la iglesia ha permanecido durante más de 2000 años después de haber sido establecida, solamente porque la gloria del Señor ha permanecido con su iglesia y ha estado en su iglesia. Pero estamos viviendo tiempos donde pareciese, no digo que estamos, pareciese que la iglesia no está haciendo su función sobre esta tierra. Estamos viviendo tiempos donde hoy en día muchas iglesias parecen un club social más que una congregación de santos. Estamos viviendo tiempos donde muchos de los principios bíblicos de la palabra del Señor están siendo pisoteados, pero ya no solamente por nuestra sociedad, sino muchas veces por lo que es la iglesia del Señor. Estamos viviendo tiempos donde la gente viene a la iglesia, pero no da fruto. Estamos viviendo tiempos muchas veces que la iglesia ha dejado de ser esa iglesia gloriosa y se ha vuelto una iglesia religiosa, donde la iglesia ha perdido el poder de la iglesia primitiva, el poder con el que nació, con gloria. Y necesitamos, como Nehemías, entender, es algo más que algo físico. Es algo espiritual. Es algo espiritual. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué necesitamos restaurar? ¿Qué necesitamos de reedificar? ¿Por qué estamos hablando de reedificar? Necesitamos reedificar la gloria del Señor una vez más en medio de la iglesia. El poder de la iglesia primitiva actuando en medio de nosotros. Yo no sé si usted lo necesita, pero yo creo que lo necesitamos. Necesitamos volver a ver una iglesia apasionada. Necesitamos volver a ver una iglesia que cumple el propósito con el cual fue establecida sobre esta tierra. No vamos a permitir que la iglesia del Señor caiga en oprobio. No vamos a permitir que la iglesia del Señor caiga en vergüenza ante este mundo. No vamos a permitir que la iglesia del Señor quede desolada. Vamos a trabajar, vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Les animo. Vamos a trabajar, a edificar la iglesia del Señor. Vamos a demostrar en esta nación
que hay un pueblo de Dios que ama al Señor y que Dios está con ellos en medio de esta nación. Vamos a influir sobre nuestra sociedad, no con religiosidad, sino con el poder de Dios. Vamos a volver a lo que dice el Salmo: cosas gloriosas se han dicho de ti, oh ciudad de Dios. Yo soy esa ciudad de Dios. Usted es esa ciudad de Dios. Su familia, sus hijos, su matrimonio son esa ciudad de Dios. Y cosas gloriosas se han dicho del pueblo de Dios a través de la historia. ¿Qué es el pueblo de Dios? Quiero que nos pongamos de pie. Quiero que nos pongamos de pie y terminamos. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Aleluya. Vamos a edificar hasta que la iglesia, como dijo el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esto es la iglesia. Una iglesia que refleja el carácter de Cristo en sus vidas. Pregunto, ¿estamos reflejando esto? ¿Somos eso? Reflejamos el carácter de Cristo. Dice: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allí. Y de Sión se dirá: este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová constará. Él, al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y teñedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Aleluya. Cosas gloriosas se han dicho de ti. ¿Qué se ha dicho de la iglesia? Jesús dijo: mas vosotros sois, el apóstol Pablo dijo: mas vosotros sois el templo de Dios. Amén. Jesucristo dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto escribió el apóstol Pedro. Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Aleluya. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Esto es la iglesia. Señor, queremos, Señor, orar, buscar tu rostro, buscar tu presencia. Y queremos ser lo que la iglesia es para ti. Espíritu Santo, ven. Ayúdanos a entender que no vivimos en una religión, ni practicamos una religión. Ayúdanos a entender que el Evangelio es poder transformador de Dios. Oramos primero por nosotros, para que el poder de Dios transforme cada día nuestras vidas. Oramos por tu iglesia, por nosotros como iglesia. Queremos que esas cosas gloriosas que se han dicho de tu iglesia, queremos que se digan de nosotros y vivirlas en estos tiempos. Nuestros matrimonios queremos vivir lo que la iglesia es. Nuestras familias, nuestros hijos queremos vivir, ser formados, la gloria de Dios en nosotros. Ayúdanos a que se levante en nosotros una iglesia donde el carácter de Cristo
es restaurado, donde el carácter de Cristo es formado. Una iglesia donde la imagen de Dios se ve en nosotros. No queremos ser una iglesia pasiva. No queremos ser una iglesia sin acción y sin fe. Queremos ser una iglesia que ve tu gloria, que ve tu mano poderosa. Queremos trabajar y edificar el cuerpo de Cristo en medio de nosotros. Ayúdanos. Levanta en medio de nosotros familias dispuestas. Hombres y mujeres que dicen: Señor, aquí estoy yo. Aquí estoy yo para edificar tu iglesia. Aquí estoy yo para edificar el cuerpo de Cristo. Aquí estoy yo para que tu iglesia sea la luz, sea la sal de la tierra que tu palabra dice que somos. Aquí estamos nosotros, dispuestos a orar, dispuestos a actuar en fe, dispuestos a planificar, dispuestos a salir, dispuestos a testificar, dispuestos a obedecer tu palabra. Aquí estamos. Aquí estamos, que este mismo deseo que ardía en el corazón de Nehemías arda en nosotros. Amén. La pasión de reconstruir el cuerpo de Cristo. Amén. La pasión de preparar el camino del Señor. Queremos preparar tu camino. Queremos ser parte de aquellos que trabajan para la edificación de tu iglesia sobre estos pueblos, sobre esta nación, sobre este mundo. Queremos ser parte. Yo quiero ser parte. Aleluya. Yo quiero ser parte, Señor, cada día. De aquellos que aman tu iglesia como tú la amas. De aquellos que trabajan como tú quieres que trabajemos. Que preparan el camino del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Yo les animo. Nehemías buscó al Señor y trabajó, deseando que la gloria volviera al templo. ¿Sabe? Hay algo muy importante por el cual nosotros estamos aquí. Y trabajamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque Cristo vendrá otra vez. Aleluya. Cristo vendrá otra vez. Y su palabra dice: bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya.